Hola, hola, ¿cómo están? Que estén acá ya es la confirmación de que esto les gusta un montón y siempre regresan. La sorpresa, bueno, la sorpresa de repente es encontrarse con que he vuelto un mes después. Los calendarios nos han jugado una mala pasada también. También a nosotros nos afectan los calendarios y la decepción, bueno, la decepción no quiero anticiparme a nada, pero de repente dentro de una hora la podemos ya definir. Lo que se viene a continuación, eso sí, es fuera de juego. Confirmación, sorpresa y decepción de las últimas eliminatorias. Comenzamos dándole saludos primero y en orden a don Alex Pareja, don Ricardo Puch, Alex Barak y Ricardo Puch, Barak Feber, Rodrigo Fáez. Y en orden, ¿no? En orden de las agujas del reloj, como lo ven. Confirmación, sorpresa y decepción. Eliminatorias que nos han dejado en CONCACAF, Alex, creo, y lo voy a dejar como sentencia, ni siquiera es pregunta, las eliminatorias más emocionantes que hemos visto, puedo decir, en la historia. ¿Cómo te Sí. va? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido de vuelta a la que es tu casa, que diría aquel. Para mí es la confirmación de una ¿Cómo que cosa. volver no es como regresar? ¿O cómo era? No es lo mismo regresar que ¿Qué es volver, entonces? dicen en Explícame, algunos Ricardo lados. Puch. Regresar y volver no es lo mismo. Sí, no sé. Sigo tratando de encontrar a qué se refiere el Le asunto, mandamos un pero gran bueno, saludo a cada quien. Mauricio Imay, igualmente, solo a él. Contame, Ah, Alex. no, no era Gardel, creí que estaban con la letra de un tango o algo así. No, Muy No, no, parecido. no. Si te lo has perdido, bueno, es un poco el saludo que le han dado a Imay en la que era su casa, ¿no? Que vuelve a ser La su que casa. siempre ha sido su casa. Correcto. segundas partes nunca fueron buenas, dicen, pero bueno, eso espero que le Bueno, vaya. bueno, No, no. para No, deseos, no, al revés, ya me al la sabes, revés. pareja. Al revés, yo estoy poniendo contexto e iba a decir, antes de que saltares ahí, que parecíais todos Marco Pantani en un puerto de montaña, espero que le vaya muy bien. Más descansa también Marco Pantani. Saltando. No, lo de la confirmación, yo tenía que apuntado, la primera reflexión era la confirmación de lo chulo que es el fútbol cuando hay cosas en juego. Y lo acostumbrados que estamos a comernos partidos de relleno. Y partidos de estos que estiran el chicle y partidos que te dicen, no, y la segunda fase y luego no sé qué. Lo bonito del fútbol es el mata-mata, el que no haya mañana, el que todo dependa del resultado de un partido. Y ahí lo pudimos ver en las eliminatorias de CONCACAF. Luego después ya, poniendo el foco precisamente en esto, yo tenía dos confirmaciones. La confirmación de que Panamá ha roto el trauma, que ha sido capaz de sacar personalidad después de ir empatando a 2 en el partido anterior, ser capaz de marcar el tercer gol, ser capaz de no tener ningún tipo de vértigo en el último partido en casa con ese 3-0, esa victoria fácil además, contra El Basta, Salvador. ya con el resultado era suficiente, no tenés que. No, ya, pero me refiero a eso, la confirmación, no quiero hacer leña del árbol caído, Fer. Esa es la confirmación. Y la segunda, a pesar de que hayan quedado eliminados, pero yo creo que el proceso y el proyecto de Guatemala necesita continuidad. Yo creo que esas son las dos confirmaciones. Vamos en ese repaso, primero en el orden de confirmaciones, después las decepciones, después, perdón, la sorpresa, luego las decepciones en cada una de las confederaciones con CACAF y UEFA. Primero, más adelante estaremos anticipando partidos del fin de semana. Ricardo, la confirmación para vos. La confirmación de la profunda crisis en el fútbol centroamericano, particularizado en Honduras, en Costa Rica, ya también en El Salvador, tres selecciones que sin los tres gigantes del área creo yo tendrían que haberse clasificado y no lo han hecho. Golpe durísimo para las tres. No es de ahora la crisis que atraviesan. A Costa Rica le costó mucho el recambio generacional terminado el Mundial de 2014. Lo de Honduras y lo de El Salvador va todavía más atrás y más profundo también. Eso creo que es una confirmación. La regularidad de Panamá, que si bien no arranca bien la eliminatoria, no pierde un solo partido y Panamá se vuelve a levantar, digamos, dentro de ese momento que vive Centroamérica muy delicado, como la selección capaz de dar la cara, ¿no? El equipo de Andreas Christensen me parece que es una confirmación en la zona. ¿Podrías coincidir en las confirmaciones, Barak? O mejor me adelanto y te pregunto por qué en Centroamérica se vive semejante crisis. Bueno, es que saludos a todos. Evidentemente, cada caso hay que tratarlo por separado.
pero claramente las selecciones centroamericanas en general se han visto afectadas por una evolución de selecciones que no existían en el mapa futbolístico, a las que era muy fácil rechazar, quizás tenían la idea, ¿no? Jamaica de atraer a los jugadores ingleses, pero fracasaba siempre a la hora de intentarlo. Curazao con los neerlandeses, Surinam con lo mismo, y ellos avanzaron, evolucionaron, pudieron traer a futbolistas formados fuera de países con muchas limitaciones, lo cual no pueden, porque no tienen tampoco, ¿no? Esa diáspora, los países de Centroamérica, que no suena excusa, pero está claro que eso cambió en el mapa futbolístico y no se supieron adaptar las que eran potencias centroamericanas. Para ser un poco más contundente que Alex y Ricardo, en mi confirmación, yo confirmé que Panamá es el gigante de Centroamérica. Ha sido un proceso, no fue de un día a otro. 2014 se quedaron increíblemente fuera en el último segundo. 2018 llegaron fuertes a la Copa Mundial. 2022 se desinflaron en la segunda vuelta, pero ya apuntaba el equipo de Christiansen cosas interesantes más allá de esa decepción. Y en Copa Oro fueron avisando. No jugaron una final de Copa Oro, han jugado varias finales de Copa Oro. Y claro, Panamá creciendo, el resto dando pasos atrás. Y hoy, y hace rato, Panamá se confirma como el gigante de Centroamérica. Rodrigo Fáez, confirmaciones en CONCACAF. De nuevo, y voy a lo que en algún momento también te lo decía, me parece que has sido testigo de una eliminatoria muy diferente a la que tu carrera profesional te ha enfrentado con regularidad, pero seguramente, bueno, no sé, decime vos, más atractiva. Pero no es que sea más atractiva, o sea, me ha parecido espectacular y para mí esa es una de las confirmaciones. También voy a hacer como Alex, aparte de elegir esta confirmación de que seguramente el fútbol de CONCACAF es el más atractivo en cuanto a eliminatorias. Lo que vivimos el otro día para mí es inolvidable. Yo no recuerdo unas eliminatorias porque puedes agarrar lo que ocurrió en Escocia, en el partido de último minuto contra Dinamarca, etcétera, pero es que aquí es que todos los partidos había lío, y es algo que creo que agradece muchísimo el espectador. Y por otra parte, la otra confirmación creo que es, si tú dejas trabajar al talento y le das tiempo, al final llegan los resultados. Y ahí es donde voy a poner dos sitios. Thomas Christensen, como seleccionador, que creo que es aparte de una persona tremenda y un profesional espectacular, creo que ha demostrado que con tiempo y con calma puede llegar a conseguir cosas muy importantes. Y también creo que es de recibo, cuando hablamos de los protagonistas, también darle chance a los directivos de la Federación de Panamá, porque creo que sin esa apuesta, lo de Christensen y lo que hemos visto de Panamá en estos últimos años hubiera sido imposible, ¿no? Thomas Christensen, que fue técnico de Leeds United, ya fue técnico en Arabia también, o en alguno de estos países. ¿O no, Barak? Me equivoco. Arabia no, pero algún país árabe posiblemente sí. Bueno, un Thomas Christensen que en algún momento, no solo en una, en dos ocasiones lo buscaron también del fútbol mexicano, siendo técnico de la selección de Panamá, incluso hasta con la capacidad de poder pagar la cláusula de rescisión que tiene sobre su contrato, pero él quiso seguir al frente de la selección panameña, una que tiene el extraño caso, y acá nos podemos sentar quizá a evaluar los porqués suceden las cosas, no solamente por qué caribeños clasifican al Mundial, sino por qué centroamericanos no lo hacen. El extraño caso de tener a una buena parte de su selección, de sus futbolistas, fuera de Panamá. Una liga panameña extremadamente débil en infraestructura y en relación a lo que puede, con lo que puede competir en la región, aunque ha conseguido resultados, se le dan resultados no de repente, muy a menudo ante equipos de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, pero la infraestructura de la Liga Panameña no es la que sostiene a la selección de Panamá, Alex, es la exportación de futbolistas desde la base de construcción de jugadores, desde el fútbol formativo panameño. Hay un chico, Keidar, se me olvida el apellido ahora, en el Botafogo, 18 años, clavó un doblete esta semana, el mismo día que estaba jugando Panamá, la eliminatoria contra El Salvador, el mismo martes, chico de 18 años, no sé si es titular, pero con minutos en Botafogo, que ya se está desarrollando. Sí. Hay un chico en las inferiores de River Plate, también panameño. Kadir Barria. ¿Perdón? José Kadir Barria. Kadir Barria. Ahí está. Gracias, Barak. Ese caso es extraño. Y luego Curazao, que se mete al Mundial con 25 de 26 futbolistas en la última convocatoria que no nacieron en Curazao, que nacen fuera, mayormente en Países Bajos.
Son dos casos diferentes, ¿no? Lo de Curazao es aprovechar la diáspora de generaciones anteriores, algo parecido a lo que hace Marruecos a otro nivel con jugadores nacidos o criados en España o en Francia principalmente, pero también en el resto de Europa. Y lo de Panamá es exportar a estos futbolistas. Ismael Díaz, por ejemplo, que hizo un partidazo en el último encuentro, hace muchísimos años se fue a jugar al filial del Deportivo de La Coruña, al Fabril, por ejemplo. Carrasquilla también ha dado ya más vueltas que un ventilador. Entonces, eso es la necesidad que tiene la federación cuando tú no tienes una liga especialmente competitiva. Necesitas que tus mejores jugadores salgan, pero esto lo lleva haciendo Panamá desde hace 1000 años. Acordaos del caso de Julio César Deli Valdés, por ejemplo. Es tener talento, pero no tener la infraestructura. Y en el caso de Surinam es ya directamente, o de Curazao, ya es ir a buscar ya gente que ni siquiera nació allí, sino que está relacionada ya mediante pasaporte, mediante lazos sanguíneos de primera o de segunda generación. Pero el futuro está ahí. Y además está avanzando, como decía Rodri, los directivos lo están haciendo bien. Porque por un lado están poniendo las bases para que esta liga panameña vaya creciendo, es decir, que no se olvidan tampoco del trabajo local, y eso es la inversión a largo plazo, pero la inversión a corto y medio plazo tiene que ser sacar a tus futbolistas los más prometedores lo antes posible para que tengan un entorno competitivo en el que puedan crecer más, y están haciendo las dos cosas. Ricardo Puch, esto lo venimos anunciando desde hace rato, dejamos a Panamá un momento al lado, pero en Centroamérica la degradación de su fútbol ha sido constante, en mayor o menor medida, pero constante. En Honduras, en Guatemala, el único que de repente ha logrado levantar la curva y con Luis Fernando Tena hacer otra cosa. En El Salvador, sobre todo, Costa Rica ha visto que se ha clasificado a uno de los últimos 6 mundiales sub-20, cuando antes era asiduo participante. Resultados inmediatos significa entrar al próximo mundial, pero eso no corrige los problemas de fondo. No, la verdad es que no, creo yo, habría que irlo identificando caso por caso, ¿no? En términos generales, creo que hay una falta de talento, no se está generando el talento suficiente, habrá que ver por qué en cada caso, ¿no? Por qué a Costa Rica le costó tanto trabajo el recambio de aquella generación histórica de Pinto de 2014, alcanzando los cuartos de final y acariciando inclusive la posibilidad de haber llegado a aquellas semifinales en el Mundial de Brasil. Te están viendo, Ricardo. A México le pasa, bueno, a México le pasa algo similar igualmente, ¿no? En la detección, en la formación de su talento. Honduras hace mucho que dejó de ser ese equipo complicado de meterse a San Pedro o de ir a Tegucigalpa, tener que ganar un partido amistoso. Se terminó volviendo, no quiero decir un trámite, pero algo parecido. El Salvador terminó perdiendo partidos en el Cuscatlán en esta eliminatoria que uno pensaba iba a ser su fortaleza. Y creo que tiene que ver con eso, con que primero no han podido generar el talento suficiente en sus distintas generaciones, no han acertado probablemente tampoco en la designación de entrenadores en los proyectos, claramente el de Costa Rica, uno muy fallido con Miguel Herrera. Ahora se polemiza mucho sobre el asunto del bolillo en El Salvador y sobre todo por la forma en la que va a terminar saliendo de la selección, pero cada caso habría que irlo atendiendo. Yo en general creo que es una zona que se ha rezagado, que no ha encontrado la capacidad de formar mejores futbolistas, de colocarlos mejor, ¿no? De poder colocar o exportar a ese talento, como el caso que ahora mencionaban ustedes de Panamá, que sí está haciendo, y ahí ha ido pagando esa consecuencia, ¿no? Ha visto cómo los caribeños particularmente se le han subido, se le han montado y lo han rebasado en la mayoría de los casos. Barak, pensando que la competitividad en Centroamérica no es un tema que se vaya a resolver de la noche a la mañana, ¿no tendrían de repente que unir esfuerzos para tratar de levantar su nivel juntos en las ligas centroamericanas? Pero hay competencias en ligas centroamericanas que tratan de que los equipos centroamericanos compitan entre ellos. Y el tema, y creo saber a dónde vas, una liga no poderosa, pero sí potente que una a todas, ¿no? El tema es que también la CONCACAF, y eso se dice muy poco, ¿no? Porque aquí tenemos la visión de los vencedores, pero el formato de la Copa de Campeones de CONCACAF es nefasto, ¿no?
la nueva Copa de Campeones de CONCACAF, que incluye exclusivamente a equipos de Estados Unidos, México, y trae a través de 1000 rondas a un representante de todo el resto de América, es nefasto y seguramente tampoco ayuda. No voy a decir que esa es la problemática o que esa es la razón, pero es un síntoma más, ¿no? De lo desprotegido que está el área. No sé si es un tema de unión, seguramente podrían hacer mejor las cosas si se dan cuenta de esa crisis en común que atraviesan. Fue poético, tristemente poético, lo que pasó ya a nivel de cancha, porque podemos hablar de estructura y demás, y está claro, hay muchos factores. Yo quiero recalcar el tema que es algo a lo que se tiene que adaptar la selección de Honduras, la selección de Costa Rica, que han sido históricamente las potencias de Centroamérica, a una realidad. No hay costarricenses, o sea, la comunidad de costarricenses y de hondureños fuera de Costa Rica y Honduras es mínima con la que hay de Haití en los Estados Unidos o en Francia o en muchos otros países de Europa. Lo mismo con Surinam, que es un país independiente, pero muy dependiente históricamente de Países Bajos. Curazao, que no es un país independiente, que es parte del reino de los Países Bajos. Eso no lo tienen Honduras y Costa Rica, ni ningún país centroamericano, que tienen tradición, tienen una historia que han de recuperar y tienen que unirse, sí, en parte, pero te decía, más allá de todo lo que podamos hablar de la estructura, que sí, hay que hacer un análisis desde la raíz, pero ya si nos vamos a la última pieza de dominó que cayó, es que es increíble cómo Costa Rica y Honduras, olvidándonos de todos los demás partidos, centrándonos en los dos que se enfrentaron, ¿no? En la ida o en el partido de la primera vuelta en San Pedro Sula, Costa Rica, muerto de miedo, se echó para atrás, fue a sacar el empate pensando que ya después resolvería contra selecciones menores, consiguió su objetivo, que fue el empate. En el partido definitivo, en el último, ahora jugando en Costa Rica, los dos muertos de miedo, Honduras aferrándose a una clasificación que pendía de un hilo, de un gol de Surinam que anotó el 3-1 y metió a Surinam en el repechaje. Y los dos, a pesar de lo mal que lo hicieron, a pesar de toda la crisis que hay en Centroamérica, que por supuesto existe y que no se iba a resolver con un gol, las dos selecciones quedaron a un gol de meterse al repechaje, y las dos decidieron morir de miedo con 2 partidos 0-0. Sí. Rodri, cuando ves lo que ha pasado en los casos de las selecciones caribeñas y un poco en la línea de lo que estaba hablando Barak, que tiene que ver con el hilo colonialista que ha acompañado a estas selecciones de Curazao, de Jamaica, Trinidad y Tobago, que se han nutrido de futbolistas que tienen la posibilidad de crecer en una mejor infraestructura, Curazao en Países Bajos, Surinam de la misma manera, si no en Países Bajos, en Bélgica también, Haití, en Estados Unidos, Canadá, en Francia. Para los centroamericanos, la migración de los años 70, 80, 90 y la que todavía continúa a Estados Unidos es un vivero de muchísimo talento que se construye en las academias de fútbol de ese país. Para resultados a mediano plazo, corto plazo, digamos el domingo, pero mediano plazo, ¿no sería más importante para las federaciones de estos países establecer una oficina de extranjería en Estados Unidos e ir a captar talento ahí? Puede ser una opción, no digo que no, puede ser una opción, pero es una opción que si al final para mí, que es lo que yo veo desde la distancia, ¿no? Y ahora mucho más cerca en esta nueva etapa, no tiene una gestión acorde a lo que tú buscas, es decir, al final yo cuando hablo de gestión de banquillo, gestión de dirección deportiva, creo que es clave porque al final estamos hablando de que tú puedes tener muy buenos jugadores o jugadores que digamos puedan explotar, pero si no tienes a alguien que intente exprimirles y con los cuales puedas crecer desde el banquillo, desde la dirección deportiva, olvídate, al final estamos haciendo si no un Qatar 2.0, como vimos en su día que empezaron a nacionalizar a un montón de jugadores, más allá de que ya no es tan legal como antes, y eso es un cortoplacismo tremendo. Yo, si fuera ahora mismo uno de los responsables de las federaciones de Centroamérica, tiraría más hacia un perfil Christensen en cada país que me diera esa ventaja que seguramente no tengo y que se acoplara un poco al talento que pueda haber en Nicaragua, en Honduras o en cualquier otro país de los que estamos hablando, para intentar exprimir y llegar a exponer el talento por encima seguramente de las posibilidades que tenga el propio jugador cada vez que esté con la selección nacional de cada país, porque luego al final efectivamente comparamos las naciones históricas, ¿no? Como estábamos comentando, con estas nuevas de Haití, Curazao, Surinam, etcétera, pero es que claro, ellos tienen un componente que en su día Luis Aragonés de forma muy acertada, que es la formación física de base. Son físicamente superiores y a poco que les amoldes, pues poco a poco están condenados a mejorar a las históricas. Y las históricas, pues no
no me parece mal ir a pescar, digamos, a otros países, como puede ser Estados Unidos o como puede ser Europa, pero creo que es complicado si no tienes un buen gestor de talento para que intenten exponer un poco sus cualidades, ¿no? Y la profesionalización de las fuerzas básicas, sobre todo de los entrenadores. Claro. Si no tienes Dinero, una Alex. estructura de entrenadores que puedan vivir de ello y que dediquen los 7 días de la semana a trabajar para el largo plazo, no vas a tener absolutamente nada. O vas a estar simplemente en manos de la generación espontánea de talento, pero no lo vas a poder pulir. Pero esas las conseguís, esas generaciones espontáneas nacen ahí donde también hay una estructura deportiva, porque no puedes esperar sacar futbolistas si no sacas deportistas primero. Donde no hay educación física, Claro. no pretendan encontrar futbolistas. Aquí en México, les cuento el ejemplo de México, no sé si lo saben o no, pero México llevó a este último sub-20 3 futbolistas detectados bajo la gestión de Andrés Lilini, el responsable de las selecciones menores del fútbol mexicano, detectados en Estados Unidos, con formación en escuelas en Estados Unidos y que no han pisado México. Y los llevó Obed Vargas, por ejemplo, que ahora es incluso un futbolista de selección nacional del círculo de Javier Aguirre, muy buen futbolista. No ha pisado México, es un futbolista formado en el fútbol estadounidense con el Seattle Sounders y que ahora muy probablemente aparecerá en la Copa del Mundo. Guadalajara, con todo el tema de que tiene Chivas de principios, de ideología, ha empezado a voltear al mercado estadounidense para ir ahí a captar talento de futbolistas que no pasaron en su formación por México, pero que la doble nacionalidad, ¿no? Les permite eso. México empieza a hacerlo con todos los problemas que también puede tener México, no tan profundos seguramente ni tan evidenciados como otras selecciones centroamericanas, pero México empieza a voltear. Ahora hay un chico en Noruega que juega en la tercera división noruega, que registra mejores números. Claro, la comparación es un poco así precipitada incluso, pero en la tercera división noruega a día de hoy, este chico mexicano tiene mejores números de los que tenía Erling Haaland en su momento compitiendo en la tercera categoría noruega. A esa edad. Y, bueno, pero empieza a haber un seguimiento de ese chico que se fue a los 9 años con sus papás, por la razón que haya sido. Además, no te digo, conociendo como, y que ahora está en la tercera conociendo, división. y esto voy a caer en un pecado que yo me trato y voy en algún momento a confesarme por ello, pero no quiero hacer periodismo de periodistas, pero si vos llegas y esto lo gritás en algún círculo de colegas en México, el peor daño que le pueden hacer a este chico es lo que acabas de decir, compararlo con Haaland, por ejemplo. Ya, bueno, pero es lo que está sucediendo. México, al final, a lo que voy, como resumen a lo que planteabas tú, México lo está haciendo. México está empezando a buscar a través de su federación talento fuera, particularmente. Vamos a las sorpresas y decepciones en un solo combo. Alex. Las sorpresas, Curazao y Haití. Sobre todo el tema de Curazao, que el partido... Nada me sorprende. El partido en Jamaica fue divertidísimo, pero fue divertidísimo. O sea, fue un partido de pura emoción, de muchos errores, no había centro del campo, o sea, íbamos de un área a otra, contraataques, 3 palos de Jamaica, un penal que el VAR lo echa para atrás en el tiempo añadido. Para mí la gran sorpresa es esa, que Curazao sea capaz de mantener ese resultado y pues eso, de clasificarse de manera directa y de enviar a Jamaica al repechaje. Y lo de Surinam, a pesar de no conseguir la clasificación directa, también tiene muchísimo mérito. Y lo de Haití son las sorpresas. Las decepciones ya las hemos nombrado. Costa Rica, yo creo que Costa Rica pierde, como ya dije la semana pasada, pierde la clasificación para el Mundial en 2 partes contra Haití, la segunda parte del partido en casa y la primera parte del partido fuera. Y lo de Honduras también, por lo que comentaba Barak. O sea, es ridículo ahora ver el partido otra vez ya con los resultados en la mano y ver a Mengíbar perder tiempo para intentar meterse en un repechaje, estando en manos de otro partido que se estaba jugando a la misma hora. Él lo admitió, además ha dicho que cuando estaban 0-0 en el entretiempo les han dicho, esta ha sido la indicación. Y no sé, Alex, con un sí o un no, tácticamente ninguno de estos partidos te deja mucho, porque la realidad es que todos se juegan mucho más con el corazón. Se juegan con el corazón, con las piernas, y gana habitualmente el que tiene menos vértigo. Ricardo Puig, sorpresa y decepción.
Los englobaría en el mismo grupo. Dentro de todo lo que ha representado el fútbol caribeño, me voy a quedar con Haití por las circunstancias en las que compite Haití, por no poder ser local en sus partidos, por los conflictos que vive el país, porque su técnico no ha pisado a Haití, no conoce a Haití y sin embargo así lo dirige y así ha sabido Sebastián Miñé captar talento, particularmente desde Francia, y ponerlos a jugar y amalgamar un equipo. Me quedo con Haití dentro de todas las que podríamos escoger, porque caben todas, ¿no? En esa categoría, que Curazao, Surinam igualmente. Y en ese mismo grupo de ahí tengo que sacar la gran decepción. Entre Honduras y Costa Rica me voy a quedar con Costa Rica por lo que representaba, por la expectativa que levantaba Miguel, por el discurso con el que llegó Herrera, muy echado para adelante, que creo que en ese sentido estaba bien. Creo que luego quiso ser demasiado protagonista, le faltó ser más pragmático, ser más práctico, pagó el precio, el derecho de piso. Miguel no había dirigido nunca eliminatoria en CONCACAF, que no se nos olvide, fue un mundial con México porque llegó a dirigir solamente el repechaje contra Nueva Zelanda después de aquel desastre clasificatorio de José Manuel de la Torre y después un par de partidos del Flaco Tena. Pero Miguel no tenía idea de lo que era la eliminatoria en CONCACAF y lo terminó demostrando y pagando. Me parece que es la gran decepción, la de Costa Rica. Barak, con todo de nuevo, la anticipación y expectativa que una categoría como esta me genera al preguntarle a alguien como vos, sorpresa y decepción. Decepción, ya dije, y ya todo el mundo lo tenemos claro, la manera en la que Honduras y Costa Rica de la mano se fueron al hoyo, ¿no? 2-0, lamentable desde donde se le analice, tomando en cuenta la cantidad de boletos que había en CONCACAF, una competencia en la que no estaban las potencias México, Estados Unidos y Canadá, donde estaban llamadas a clasificar caminando si así era necesario, y muy, muy lejos estuvieron, siquiera de meterse al repechaje, ¿no? Ya no hablemos de la clasificación directa, sino al repechaje. Es un tremendo fracaso que, bueno, no puede pasar por alto. No solamente es una decepción, es un fracaso de los más grandes que se pueden analizar en cualquiera de las confederaciones, realmente. Ahora, claro, con cada fracaso hay por otro lado, hay un equipo que no veías venir, hay una sorpresa. Y mentiría yo, por lo menos, si no dijera que a Surinam, a Curazao, a Haití, no las descartaba de inicio, porque lo veíamos en las Copas Oro. Actuaciones competitivas, cuando menos, ¿no? Y todo lo que veníamos hablando. Ahora, Haití sí come aparte, por lo que dice Ricardo, en parte, ¿no? Porque es una selección que ni siquiera puede jugar en casa, no se puede vivir en Puerto Príncipe, desgraciadamente, no se puede vivir de manera medianamente estable en el día a día, y esta selección logró, sin ejercer la localía, clasificarse. Esta selección, a diferencia de Curazao y Surinam, cada una dentro de sus realidades, Surinam, dentro de sus 25 convocados, tiene a 4 jugadores nacidos en Surinam. Curazao, dentro de sus 25 convocados, solo uno nació en Curazao, que es Chong, el canterano del Manchester United. Mientras el más conocido de todos, además. ¿Cómo? Que podría llegar a los Fellaini. Sí. Mientras, a diferencia de las otras selecciones, incluida Jamaica, que seleccionó creo que a 10 futbolistas nacidos en Inglaterra en esta última convocatoria, la selección de Haití sí que se nutre de muchos futbolistas nacidos y crecidos fuera de Haití, pero su base, su equipo titular, hay la gran mayoría de futbolistas, 6-7 titulares de Haití nacieron en Haití, ¿no? Eso también creo que es una plusvalía para esta selección que bueno, históricamente fue en algunos momentos una selección mucho más competitiva, venía dejando de serlo en años más recientes y ahora vuelve a ser lo que algún día fue. Rodri, lo mismo, o algo que se pueda salir de lo que ya creo hemos coincidido, los clasificados caribeños y la decepción sobre todo de las selecciones de Costa Rica y de Honduras. Yo me quedo también con Haití por delante de Curazao, porque Curazao al final, lo que contabais, ¿no? Había mucha gente de fuera y muchos jugadores que ya veías que podían hacer ciertas cosas, pero Haití me quedo con esa selección. Y por cambiar un poco, porque al final no vamos a contar todos lo mismo, yo creo que hay 2 matices importantes. En lo de Costa Rica, que estamos todos de acuerdo que es un trompazo tremendo, una decepción increíble, para mí un drama. Se habla mucho del Piojo Herrera, pero creo que también los jugadores tienen muchísimo que callar después de esta clasificación, de esta fase de calificación. Creo que han estado muy por debajo del nivel que se les exige. Hay gente que me da la sensación de que ciertos casos individuales están caducos por completo y que no han dado ese
seguramente el liderazgo que necesitaba Costa Rica en momentos clave. Y no se ha mencionado demasiado, pero creo que ha dejado ya una pequeña pista a Barak, el tema de Jamaica. Jamaica, era una de las selecciones que creo que tendría que haber pasado sin problemas, y aunque luego se pueda meter por detrás, creo que Jamaica es una selección que tiene calidad, que tiene jugadores contrastados a nivel internacional, y a nivel incluso de puesto por puesto creo que tiene un equipo muy por encima de casi la mayoría, diría. Así que para mí también es una excepción que haya hecho esta fase de calificación. Y tomando en cuenta que Jamaica tendrá una de las mejores camisetas que puede tener un seleccionado en el Ahí no me Mundial, lo ya sé. la vi, la de local es una belleza y la de visitante es espectacular, así que solo por la camiseta ya estamos hinchando por Jamaica. Si ¿Y Nueva Curazao? Caledonia lo permite. ¿Cómo? Si Nueva Caledonia lo permite. Y Ojo, después, no hemos hablado de Curazao, dirigidas por Dick Advocaat, que Advocaat. creo que habiendo metido a Holanda, habiendo dirigido a Holanda en un mundial, habiendo también fallado con Holanda clasificación a una Copa del Mundo, cuántas otras selecciones no estuvo, creo que con esto se gradúa, me parece ser el gran trofeo de su carrera, meter a Curazao en un mundial. Sí, y ahora que mencionabas a Nueva Caledonia, Cristian Karembé nació en Nueva Caledonia, el exjugador del Real Madrid y ganador de todo con la selección Y es francesa. posible que todavía pueda jugar, ojo. Oye, está muy bien, lo he visto últimamente y está el tipo igual Por que eso antes. te lo digo, sí. ¿no se ha divorciado? No. Pues, no sé, Evar Zigova está casado con una No top model, creo, sí, ¿no? sinceramente Con Eva, no ¿no? creo. Sí, Evar Zigova. Ese es el mal gran haría trofeo de su Karen carrera, si hubiera claro. divorciado. Mal haría Karen. Bueno, hay una cosa que es seguro, ¿no? Si va a Nueva Caledonia y no es necesario que vaya a Nueva Caledonia para que Karen esté en el Mundial. Lo que sí es necesario es que Karen esté en el Mundial para que sepamos que arranca el Mundial. Si no está Karen, no es Mundial. Exactamente. Ojo. Pasamos al otro lado del charco, nos vamos hasta Europa para lo mismo, para conocer ahora desde la UEFA cuáles han sido las confirmaciones, la sorpresa y la decepción de esta última jornada de eliminatorias, una en la que hemos visto y creo arrancamos hablando también y alguien lo mencionó por acá, creo que fuiste vos, Alex, lo de Escocia, el golazo de Scott McTominay, lo de McLean sobre el final desde mitad de cancha, creo que todos también hemos podido de alguna manera u otra vivir la emoción de una selección muchas veces negada a participar en las Copas del Mundo, con muchísima historia. Además, jugó el primer partido internacional de la historia, lo jugó Escocia contra Inglaterra. Hoy fascinados por el juego corto de asociación, el término asociación en el fútbol, futbolísticamente hablando, se lo dio Escocia al fútbol. Y ahora una de las mejores aficiones, bueno, de las más ruidosas, seguro, no sé si serán de las mejores, pero las más ruidosas, simpáticas quizás, la selección de Escocia estará en el Mundial. Para vos, Alex, ¿confirmación en la UEFA? Confirmación, aparte de lo de Escocia, que es una historia tremenda, la Tartan Army, y además yo por proximidad, ya sabes que Mark Donaldson, mi principal compañero de retransmisiones, es escocés, y ahí vamos todos con Escocia. Tres confirmaciones. Primero, que Alemania siempre va a ser mucho más poderosa con un 9 fuerte dentro del área, y lo ha encontrado en Woltemade. Yo creo que Alemania, cuidado, porque no hay que descartarla una vez que tiene eso, que tiene el elemento grandote, que era lo que más le hacía falta en los últimos años. Después, perdónenme la broma fácil, pero Suiza en las fases de clasificación funciona como un reloj, o sea, es increíble, o sea, están año tras año allí, es una constante tremenda y por eso es una confirmación. Y luego está la confirmación de dos selecciones que llevan, pues ¿qué? 2 años, 3 años a un nivel altísimo como es España e Inglaterra. España con el susto en la última jornada contra Turquía, que yo creo que le viene hasta bien, que es un memento mori, de esto te recuerda que eres mortal, que no te confíes. Yo creo que es un buen reminder para la selección española. Y la selección inglesa, que no ha encajado, vale que ya, o sea, los rivales son los que son, pero que no ha encajado ni un solo gol en la fase de clasificación. Y me gusta también la personalidad de Thomas Tuchel, que no tiene ningún problema en enfrentarse a estrellas, porque para cualquier técnico, pero especialmente para un técnico como Thomas Tuchel, el equipo siempre va a estar por encima de las individualidades y el hombre ya está quemadísimo de tener que lidiar con vedettes después de su paso por el Paris Saint-Germain. Jude Bellingham, el recado desde acá, entonces, porque la relación Tuchel-Bellingham, ya cuando se tiene que aclarar públicamente y en ruedas de prensa se convierte en trending topic, es porque hay algo detrás. Voy a creo que acotar la pregunta, Ricardo.
porque me parece que dije confirmaciones con Alex, que casi suelta todo el listado de asociaciones miembros. Te he dado tres. Sí. Confirmación, Ricardo Puig, en la UEFA. Si tengo que ir a una y me van a caer con todo, y no sé dónde esté Ricky viendo fuera de juego hoy, pero seguramente será el primero en levantarse de la silla. Y se Y puede Inglaterra levantar hay que todavía. ponerla en la lista de candidatos. Inglaterra hay que ponerla en la lista de candidatos a pelear la Copa del Mundo junto a España, Francia, Argentina, yo creo que también Portugal. La selección inglesa, que ya hace rato y que me seguirán diciendo lo mismo, que no gana nada desde su mundial y que siempre pasa lo mismo y tal. Hace mucho que esta selección inglesa, en límite de edad y en selección mayor también, y ahí está el Mundial de Rusia y tal, viene dando señales inequívocas para mí de que esta selección cada vez compite más. Yo te voy a y decir mejor. una cosa Para mí, rápido para la sumar a lo confirmación de tuyo. que Inglaterra está en Ricardo, esa yo lista. creo que y no sé si coincidís conmigo, pero me parece que por ahora el puesto más importante para la selección de Inglaterra es el puesto de director de logística. ¿Por qué? Porque depende mucho del el partido, los partidos que juegue Inglaterra, del nivel de complicidad que tengan ellos como grupo, no como equipo, como grupo. Y la convivencia va a ser fundamental para un equipo acostumbrado a que individualmente acumule muchísimos faroles de atención mediáticos o muchísimos faroles mediáticos de atención. Ahí donde concentre Inglaterra, ese lugar va a ser de lo más importante que vaya a tener Inglaterra para la Copa del Mundo. Porque miren que para el 70, y lo cuento nomás como una historia, para el 70 llegaban como campeones del mundo y llegaban mejor equipo que el equipo que había sido campeón del mundo en el 66 y la convivencia los castigó. Sí, seguramente sí. Y con Capello Le pasó. ayuda también el cambio. Le ayuda también el cambio de técnico. Por fin ya no todo lo amarrado que jugaba este equipo con Southgate, ¿no? Ahora Tuchel con esa oportunidad, sin que tampoco sea nada así de. Pero yo creo que es la confirmación. Para mí, Inglaterra se queda como la confirmación en UEFA. Barack Feber, quiero ir a algún lado, hacer algún viaje extraño que nos lleve a la historia con tu confirmación. No. Si de historia remota se trata, no sé. Ahora España, mismo, ¿no? ¿Verdad? la confirmación. No la inventes ahora porque vamos a acabar aquí Sí, de sí, noche, ¿no? Yo tengo No, si uno no muy la tienes, no la exótico, tienes. Fernando. A ver. Luego te lo cuento. No, a ver. Y así le doy un poco de tiempo para pensárselo a Barack, pero es que yo creo que la confirmación para mí es Noruega. O sea, creo que sorpresa para mí. Es que para mí no es sorpresa, para mí no es sorpresa Noruega porque te paras a pensar un poco dónde están a nivel de valoración todos sus jugadores. Tienes a Sorlo, tienes a Haaland, tienes a Nusa, tienes a Nyland, tienes a Ryerson. O sea, son la mitad del plantel que tiene Noruega ahora mismo. Tiene más de 15 millones de euros de valoración en cualquier página de estadísticas de fútbol y es un equipo muy buen. Vale, decís que la única que da la valoración es Transfer Market, así que... Bueno, hay un par de días más, pero bueno, vale, fair enough, como dicen estos. Pero el tema es ese, que es que creo que es un equipo que ha ido creciendo poco a poco en los últimos años, que se ha ido confirmando y que cuando de repente vemos que hace lo que hace, sobre todo en el último partido contra Italia, dejan el repechaje a los italianos, pues claro, es que a mí no me parece sorpresa, me parece una confirmación de que ya ha ido enseñando poco a poco la patita en los últimos años y que sobre todo tiene una línea de 3/4 hacia adelante temible. Y eso que el otro día no pudo jugar Odegaard, ¿no? Una cosa sobre Noruega. Tiene algo que no ha encontrado ni siquiera el Cholo Simeone. La posibilidad de hacer sonreír a Sorloth. Y haciéndolo jugar en la derecha, además. No, y te juega por las dos bandas. No, pero que juega. El otro día contra Italia juega de extremo derecha en un 4-3-3 porque por la izquierda estaba Nusa, que hizo un partidazo. Antonio Nusa, que me parece un jugadorazo enorme. Sí, muy interesante. El chico, cuando debuta con la selección de Noruega, no recuerdo contra quién fue, pero ese partido lo vi, y 17, 18 años me parecía una cosa brutal. Y ahí hay mucho talento. Le falta regularidad, es de destellos, pero cuando anda bien no lo para nadie. Sí. A ver, ahora, Barack, tu confirmación. Mira, es que iba a ir por Noruega, precisamente, pero me destanteaste con la pregunta. Pero creo que hay que hablar de España, ¿no? Porque lo de Noruega es muy similar a Rodri, pero España, vamos a ver, es una selección que evidentemente viene a ganar la Eurocopa. Dábamos por hecho que iba a caminar hacia el Mundial. No siempre las cosas son tan fáciles. El grupo tenía su complejidad, con una gran generación turca, con una Georgia que quieras o no, tiene a futbolistas como Mardashvili y como Kvaratskhelia,
que le hicieron competir y bien en la Euro pasada, con una Bulgaria que ya no existe, pero que históricamente, pues para ser el equipo más vulnerable del grupo, tampoco era a priori una selección a la que le iban a meter 10 goles en cada partido. Y España, sobre todo, confirma lo que también ya sabemos desde hace muchos años, que no depende de un futbolista. Tiene a varios de los mejores futbolistas del mundo, no tantos, es decir, no es que en cada posición España tiene al mejor, pero tiene a Lamine Yamal que jugaría en cualquier selección, ¿verdad? Tiene a Rodri, que evidentemente es el mejor en su posición. Tiene a Pedri, que más de lo mismo. Los tres lesionados en estas últimas jornadas. Y si os vamos a las primeras jornadas tras la Eurocopa, no olviden que tenía problemas en los centrales, que Unai Simón no estaba disponible, que tampoco Miquel Merino. Y la selección española tiene profundidad, pero sobre todo tiene una idea de juego a prueba de dependencia. Claro que con Lamine Yamal el equipo es más espectacular y puede ser mejor, pero puede faltar Nico Williams, puede faltar Lamine Yamal, puede faltar Pedri, puede faltar todos los jugadores que realmente podrías clasificar como fuera de serie en la selección española. Y de todas formas, lo que realmente marca diferencias es el colectivo, la idea de juego que viene desarrollando y evolucionando con distintos técnicos, pero con un mismo modelo. Combos ahora, sorpresa y decepción. Y me parece que acá en la decepción vamos a caer todos en la coincidencia. Alex. Yo de sorpresas tenía apuntada a Noruega, porque sí, es una confirmación de que viene levantando, pero va a ser su primer mundial desde el año 2000. O sea, 98. Del 98, perdón. En el año 2002, el año 2000 juega en la Euro, si no recuerdo mal, contra España el primer partido, y es el único partido que jugó Molina de titular, porque ese partido España lo pierde 1-0. Es una mala salida de Molina y España tenía tres arqueros buenísimos. Tenía Molina, tenía Cañizares y tenía Casillas en aquella plantilla. Molina se equivoca en el primer partido contra Noruega y a partir de ahí juega Cañizares. Y España pierde, creo que es en un partido contra Francia, el que Zidane marca un golazo. Pero bueno, que me estoy yendo. Noruega llevaba eso desde el año 98, sin jugar un mundial, desde el año 2000, sin llegar a una gran cita, por mucho que tuviera una colección de nombres espectacular. Lo de Irlanda, lo de esta última fecha FIFA ha sido sensacional, con Troy Parrott como el gran héroe, que me recuerda mucho a lo que pasó en Gales con Robson Canu hace 10 años, en 2016, también cuando clasificaron para la Euro y él fue el héroe por accidente. Y pues sí, me quedo con estas dos, con la sorpresa de Irlanda metiéndose por la gatera en el repechaje, y me quedo con la sorpresa de la confirmación de Noruega. Se metieron las dos Irlandas, ¿no? Sí. Irlanda puede ser el primer mundial con los 4 países británicos porque aparte no vamos a meter en la historia, pero los británicos no querían entrar a los mundiales, fue hasta el 50 que se metieron. Ricardo Puig, sorpresa y decepción. Yo me voy a quedar con Escocia dentro de todo lo que hay. Ya un poco hablábamos de eso, pero me parece que Dinamarca venía siendo una selección muy regular, ¿no? Con pasado mundialista, mucho más reciente, inclusive. Le bastaba, para además no ir muy lejos en ese último partido, le bastaba empatarlo 2 veces igual el marcador. Y me parece que este espíritu y este ímpetu y este empuje escocés que a todos nos volvió locos, y que desde la previa del partido con la gaita primero y luego a capela todo el estadio ya ponía la piel chinita, fue impresionante. Pero me sorprende porque un poco el mismo dato: Escocia no estaba en una Copa del Mundo desde Francia, muchos años después, casi 3 décadas después, lo volverá a hacer ahora, insisto, contra una selección, la danesa, que me parecía más rodada y sobre todo más experimentada. Me quedo con Escocia. Barak, sorpresa y la decepción, que por ahora me estoy decepcionando, nadie me está mencionando a Italia. Es que es Italia, la decepción que además es tan rutinario que ya una decepción no puede ser por definición rutinaria. Yo te diría mucho más. La confirmación. Sí, yo para empezar con eso te diría Suecia, ¿no? Suecia, la que tiene que respetar, yo estoy con Suecia también, a las rarísimas reglas que ni siquiera los expertos entendemos, rescatando la Nations League a un equipo que ascendió de tercera a segunda división, o sea, la mediocridad absoluta de ascender de tercera división de la Nations League a la segunda división. Gracias a eso, Suecia logra su pase al repechaje porque quedó última de su grupo, teniendo a jugadores de la magnitud de Alexander Isak, de Gyökeres, de Elanga, de Kulusevski, aunque esté lesionado, de Hien en defensa,
tiene un montón de futbolistas Ryerson jugando en los grandes equipos de la Champions League y sin embargo es una terrible excepción. Yo diría que hasta si lo comparas con Italia, hombre con hombre, Suecia tiene en muchas posiciones futbolistas de más jerarquía que la selección italiana. Ahora, sorpresas hay que mencionar a Kosovo, está en el repechaje. Kosovo es una selección que desde que tiene, o es un país que desde que tiene una selección afiliada a la UEFA, ha tenido que venir desde abajo, ser última, casi siempre en todos los procesos eliminatorios rumbo a Euro y rumbo a Mundial. Estaba muy, muy lejos de una ronda como en la que está ahora en repechaje. Ha sido una tremenda sorpresa, justo eliminando o echando o postergando la clasificación de Suecia. Fue tremendo el Kosovo. Y rápidamente una mención honorífica. No podemos normalizar que Islas Feroe, una selección del tamaño de San Marino y de Andorra y de Liechtenstein, haya ganado 4 partidos. Ganó 4 partidos Islas Feroe, siendo, porque en Europa hay selecciones grandes, medianas y territorios que bajo ningún otro concepto podrían ser país más que dentro de UEFA. Islas Feroe, unas islas de marca, entran en esta categoría y ganaron 4 partidos. Bueno, ojalá que esto pase más a menudo, ¿no? Rodri, sorpresa y decepción. Estoy con eso, que pase más a menudo. Aparte, perdón, Rodri, este es el segmento más fácil que he tenido en mucho tiempo también. Eso he tenido que pasar la ruleta y darle vuelta al reloj y pasar la pelota. Juego sencillísimo lo mío. Después dicen que Pedri... Después de un mes no te podíamos dar mucha más responsabilidad. Teníamos miedo que no estuvieras a la altura. Estaba muy cerca de chocarla, te digo. Pero después dicen que Pedri es muy bueno conduciendo, ¿no? Como para que vean esto y comparen. Igualitos. Cada uno en su sector, pero igualitos. Yo, para mí, obviamente, la decepción de Italia es que no puedo con lo de Gattuso. O sea, por mucho que no esté Italia en su mejor generación de jugadores desde hace bastante tiempo, pero yo creo que Italia tendría que haber hecho o aportado un poco más, a pesar de que creo que se puede meter por el repechaje, ¿no? Y creo que la gestión desde el banquillo, para mí, está muy por debajo del nivel que se merece Italia y una afición como la italiana. Y luego, para mí, la sorpresa, voy a decir una cosa que seguramente a mucha gente le sorprenderá, pero un poco en la línea que contaba ahora mismo Barak con Kosovo. Yo creo que Albania para mí es una sorpresa por lo bien que juega. Me parece un equipo muy atrevido, muy divertido. Creo que Silviño y Zabaleta desde la dirección técnica son una dupla de entrenadores muy, muy interesante. Veremos a ver, porque creo que ya está llamando la atención de varios equipos de clubes a nivel europeo y me da la sensación, insisto, de que me he divertido mucho con Albania y creo que además ha tenido partidos muy interesantes como la victoria a domicilio en Serbia, más allá del tema extradeportivo, etcétera. Frente a Inglaterra también he visto momentos tanto en la ida como en la vuelta 0-2, 2 partidos que ganó Inglaterra con el mismo resultado, pero que vi cositas muy interesantes y creo que es un equipo que hay que tener muy en cuenta. Se clasifica o no a través del repechaje. Hay una cosa en las decepciones, estando totalmente de acuerdo, y no vamos a ahondar en Italia, que se me había olvidado, pero hay una cosa en las decepciones. A mí a nivel personal me da pena que Kvaratskhelia se le ponga cara de Ryan Giggs, o sea, de ese jugador que en Europa a nivel de clubes la rompe, pero que por haber nacido en la selección donde nació, en el caso de Giggs, de querer jugar con Gales, pues no va a tener prácticamente la oportunidad de jugar una Copa La del Mundo. Sub-21 no tiene malos jugadores. Si le dan tiempo y empiezan a formar un poco a nivel de gestión de talento, creo que Georgia puede tener a ver, no te digo obviamente que pueda competir con absolutamente nadie, porque al final, pero tiene 3-4 jugadores, Alex, que ya te pasaré nombres, que es súper hablando de la Sub-21, me acabas de dar una asistencia de oro, porque no lo quería meter aquí, pero ha salido el nombre del país y ha salido la Sub-21. Andorra en Sub-21 le metió 4 a Irlanda el otro día. Y le ganó Irlanda. Por favor, Alex. Estamos subiendo ahí poco a poco. Mira, cuando ganen 4 partidos como Islas Feroe, hablamos. Me avisas. Mientras tanto están en el mismo nivel. ¿Serías capaz, Barak, de tomarte un vuelo? ¿Serías capaz de tomarte un vuelo para ir a ver el partido que puede llegar a darle la clasificación a Andorra si se cruza con Islas Feroe? Por favor, háganlo. Yo, por favor, yo lo quiero retransmitir. Yo soy de Islas Feroe a morir, sí, señor. No, yo de Andorra. Bastante más de Andorra. Bastante más de Andorra. ¿Tú estuviste ahí hace poco, no, Fer? Sí, fantástico. Gran Hilde Lima, mítico. Con Ildefonso Lima, capitán histórico de esa selección, el futbolista con bueno, no sé cuál es el récord, al final creo que el futbolista que más tiempo pasó en una selección nacional. 23. Fantástica la conversación, la charla con él. Más rápido sobre Georgia, nada más para cerrarlo. Históricamente, sí. La Unión Soviética, sus grandes jugadores claramente eran sobre todo rusos, ucranianos
y Georgiano. Era la tercera gran potencia de las repúblicas que formaron la URSS. Vamos ahora a, bueno, hablando de tomar vuelos, a tomar un puente aéreo para irnos con Alexis Martín Tamayo. A Mr. Chip le damos la bienvenida para volar al fin de semana de fútbol de clubes que vuelve ya después de estas fantásticas, trepidantes, emocionantes, espectaculares jornadas de eliminatoria que hemos vivido. Ahora nos metemos con la emoción del fútbol de clubes. Alexis, la vuelta del Fútbol Club Barcelona al Camp Nou. No sé si tenés la cantidad de partidos que han pasado desde que el Barcelona jugó su último compromiso en el Camp Nou, pero reciben al Athletic Club de Bilbao, equipo al que van a enfrentar 2 veces en un par de semanas. Además, Alexis, Mr. Chip, ¿cómo le va? Dice que bien. No somos lectores de labios, pero... Perdón. Era el 30 años en esta santa y bendita profesión. A ver, si esto es muy fácil. Apago y vámonos. Enciendo. Es que es sencillo. Cuando te invitamos, enciende. Correcto. No, decía que es un poquillo triste, pues ha acabado el fútbol bonito, el fútbol de verdad, el fútbol puro, el fútbol de sentimiento. Viene ahora un fútbol que es un poquito más machacón, el fútbol del dinero, el fútbol de los árbitros, el de las conspiraciones, todas las historias estas raras. Pero bueno, así estaremos hasta el mes de marzo, sobreviviendo como buenamente podamos hasta que lleguen esas maravillosas repescas. Y sí, vuelve el fútbol al Camp Nou. Se fue el 28 de mayo de 2023 con un 3-0 del Barça al Mallorca. Y son 59 los partidos que ha jugado el Barça fuera del Camp Nou, que le habrían correspondido jugar allí. 57 en Montjuïc, en el Lluís Companys, y 2 que jugó en el Johan Cruyff, y los números son bastante buenos. Ganó 45, empató 5, perdió 9, marcó 164 goles y recibió 66. Son unos números que podría haber firmado el mismísimo Camp Nou, así que no le ha ido mal del todo al Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que viene uno de los dos equipos vascos, y los equipos vascos ya sabemos lo que les pasa cada vez que visitan al Barça, que el naufragio tanto de Athletic Club como de la Real Sociedad es brutal. La última victoria del Athletic Club en campo del Barça fue hace 24 años con Jupp Heynckes de entrenador. Marcó Urzaiz, empató Rivaldo y el gol de la victoria lo marcó Santi Ezquerro casi al final del partido. Desde entonces, desde aquel 1-2, son 29 visitas del Athletic Club al campo del Barça, 24 victorias del Barça, 5 empates, ningún triunfo de los Leones, y además esto hay que enlazarlo con la racha de Valverde, que tampoco ha ganado nunca como visitante en el Camp Nou. Como local ganó muchas veces como técnico del Barça, pero en sus 16 visitas al estadio del Fútbol Club Barcelona, con el Español, con el Villarreal, con el Athletic Club de Bilbao, pues nunca ha ganado. Y en las últimas 7, pues son 7 derrotas. Además, este es un partido que ha tomado en los últimos tiempos. Siempre ha habido mucha rivalidad entre el Athletic Club y el Barça, pero por el doble fichaje frustrado de Nico Williams, ahora esa rivalidad se ha acrecentado. Además, recuerdo hace un par de años que en San Mamés fue un sitio donde expusieron públicamente al Barça, tirando billetes con aquella historia de lo de Negreira, y se ha montado ahí una rivalidad que está por encima de la que habitualmente había. Abucheaba a Iniesta también. Sí, a Iniesta se le abucheó, pero eso fue por un partido en el que en la grada de San Mamés regresaba Iniesta y volvían a pitar. Sí, entendieron que Iniesta estaba fingiendo en una falta que hubo en un partido. Creo que además supuso la expulsión de un jugador del Athletic Club y nunca se lo perdonaron. Y pero hecho, Iniesta tenía pelo en ese entonces, y cuando se retiró 20 años después le seguían abucheando. Tenía poquito. Sí, la verdad que no... Santi Ezquerro, bueno, hay muchos futbolistas de la Real Sociedad, Íñigo ahora, ¿no? De la Real Sociedad que pasaron al Barcelona, aquel de Cruyff, pero ahora del Athletic Club al Barcelona. Muchos, Zubizarreta, Alexanco, ha habido muchísimos. Siempre ha habido mucho trasiego entre los equipos vascos y el Barça. Ezquerro habrá sido de los últimos antes también, sí. Y de hecho, cuando los tiempos de Julen Guerrero, siempre se habló del Real Madrid, pero el Barça también estuvo mucho tiempo detrás de Julen Guerrero. Siempre ha habido bastante buena relación entre los dos clubes a nivel institucional, una rivalidad muy fuerte porque han sido dos equipos que han estado peleando por ligas en los años 70, los años 80, pero ahora yo creo que por este asunto de Nico la cosa se ha... Bueno, asunto de Nico, que no sé, a mí la versión que me han contado es que Nico Williams ya tenía todo arreglado,
hasta que llegó Javier Tebas a presentarle al presidente del Athletic Club, perdón, los números del Barcelona y decirle, si ustedes lo venden, ellos no lo pueden inscribir. Y el Barcelona no tenía para inscribirlo. Ahí mismo le dijeron los del Athletic Club a la gente de Nico Williams, le contaron la historia, metieron la cláusula de que si no lo podían inscribir, él tenía que buscarse ya otro club y el Barça no podía contar con sus servicios y se echaron todos para atrás. Todo porque revelaron números financieros del Barcelona al Athletic Club. Inter, Bueno, el líder en el fútbol italiano. El Athletic, perdona Fernando, el Athletic jugó sus cartas. Y un detalle que seguramente habrá gente que no conozca, para que vean la relación tan estrecha que había entre los equipos vascos y el Barça. Hubo un año en el que la Real Sociedad le vendió a sus 3 principales figuras al FC Barcelona y se las vendió antes de una final de Copa del Rey en la que jugaron el Barça y la Real Sociedad. Y esos tres jugadores que iban a jugar con el Barça al año siguiente jugaron aquella final con la Real, que fueron López Recarte, Vaquero y Begiristain. Y sí, eso siempre ha sido así. Bueno, vámonos al derbi de la Madonina, ¿no? Inter líder en el fútbol italiano ante el Milan acá. Antes hablábamos de confirmaciones en CONCACAF y en UEFA, Mr. Chip. Esto es casi como un partido de la confirmación del para qué están, ¿no? Sí, la verdad que además en los últimos años, a pesar de los buenos números del Inter y que es ahora mismo, después de esa casi tiranía que tuvo la Juve en Italia durante casi una década, ahora mismo es el equipo más fuerte de Italia, es el equipo más regular al menos, pero aún así el Milan se las ha apañado para ganarle en el Meazza en 3 de sus últimas 5 visitas, la del año 2022, por ejemplo, con el Inter también siendo líder. Y en este partido se puede dar algo que jamás se ha visto en la historia de los Inter-Milan, y es que el Milan le quite el liderato al Inter delante de su propia gente, aunque también para eso tendría que fallar la Roma, que va a jugar un par de horas antes, pero mira, se podía dar ese sorpaso en su propio estadio, porque al final el Meazza también es el estadio del Milan, pero estaría vestido de azul y negro para esa ocasión. Vamos a ver si se sucede. El último viajecito que hacemos es una cosa antes, Fernando, perdona, una cosa antes. Lautaro lleva 9 goles. Lautaro lleva 9 goles en los derbis de Milán. Recuerdo los máximos goleadores del derbi. 14 goles marcó Shevchenko, 13 goles marcó Meazza, 11 goles marcó Gunnar Nordahl, un sueco que jugó con el Milan durante los años 50 y 60. Isvan Niers marcó 11 goles, húngaro con el Inter. Ibra 10, Enrico Candiani 10 también. Y luego vaya Lautaro, que podría meterse en esa lista de máximos goleadores en la historia del derbi. Lautaro, que está consiguiendo unos números goleadores ya muy significativos con el Inter. Ya es el máximo goleador en la historia de la Copa Europa. Ibra marcó con los dos. La mitad de una de las grandes duplas de la historia del fútbol italiano, ¿no? ¿Quién? Gunnar Nordahl. Sí. Gunnar Nordahl llegó a Italia justo un año antes de proclamarse subcampeón del mundo con Suecia, en el año 58, que fue otro mundial en el que estuvieron Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra y Escocia. Y no fue a ese mundial la República de Irlanda, porque en la eliminatoria coincidió con Inglaterra, coincidieron las dos en el mismo grupo y entre las dos se jugaron el puesto. Y esa selección de Gales... iba el ganador del... ¿Cómo se llamaba el torneo que disputaban las 4 naciones británicas? El Home Nations, algo así. Jugaban todos los años un cuadrangular y definían luego como el 6 naciones de rugby, más o menos, pero solo los equipos británicos, y los mundiales no tenían eliminatoria de los ingleses o los británicos en Europa, sino había una designación, digamos, que los británicos desistieron de aceptar en los primeros 3 mundiales de la historia, hasta que van a 1950 a comerse el porrazo los ingleses de caer con Estados Unidos con gol de Gatiens, hablando de lo que antes era un haitiano. Un haitiano. Sí, señor. Inglaterra se saltó los 3 primeros mundiales porque decían que ellos no tenían que demostrarle a nadie que eran la mejor selección del mundo, y el Wolverhampton Wanderers se saltó las primeras ediciones de la Copa de Europa porque decía que era el mejor equipo del mundo y que él no tenía que demostrarle nunca a nadie nada. Y por eso el Manchester United también, ¿no? El Manchester United habría sido el primero cuando el avionazo en Múnich de aquella generación de los Busby Babes. Pero el primer británico que ganó la Copa Europa fue el Celtic. Sí, equipo escocés, que será mi selección en el Mundial al lado de la selección de Panamá, ya lo dije. ¿Más que España? Sí. Vaya. Sí.
más que España. Siempre, digo yo. También. Iré muy Vaya. por Escocia y muy por Panamá. I prefer not to En speak. México estamos muy agradecidos con tu apoyo de siempre. Sí, No, mira que teníamos no lo quieren todos una tampoco, duda porque de repente gigantesca, los ¿no? apoyo ¿A hacen quién le algo ibas a bueno, ir porque la tú? verdad que no, como no lo he apoyado nunca, de repente, no sé, el camino sigue igual. Vamos a lo último, Derby del Norte de Londres, Arsenal-Tottenham, Arsenal-Tottenham y el que se acaban Arsenal. de ver en fútbol femenino, aparte, Sí, empataron es 0-0. Sabía que era es el dato verdad. que les hacía falta. Es verdad. Bueno, el Arsenal que está teniendo una racha de resultados extraordinaria contra los equipos del Big Six, aunque yo creo que esto del Big Six había ya que replanteárselo porque meter ahí al Tottenham es ya un poquito tal. Pero bueno, siguen estando ahí. Y es verdad que el Arsenal, que era un equipo que, siguiendo la terminología argentina, solía pechofriar contra los equipos grandes de Inglaterra, sin embargo, en los últimos tiempos esto ya no es así y ha llegado a enlazar el Arsenal 22 partidos de Premier seguidos sin perder contra equipos del Big Six, que es la mejor racha en la historia de la competición, hasta que cayeron en Anfield contra el Liverpool en agosto. Es la única derrota en los últimos 3 años contra los grandes de Inglaterra y encima reciben a un equipo que es que se les da especialmente bien. El Tottenham solamente ha ganado 2 de 33 partidos de Premier League en campo del Arsenal. Ganó en la primera edición de la Premier en el año 93 con Doug Livermore de entrenador y ganó en el año 2010 su última victoria remontando un 2-0 en Highbury por aquel entonces con Harry Redknapp, que era el entrenador. Así que estamos hablando de, bueno, pues una racha del Tottenham malísima en campo del Arsenal y una grandísima serie del Arsenal contra los grandes de Inglaterra. El último grande de Inglaterra que ganó en campo del Arsenal en Premier League fue el City en febrero de 2023, un partido muy importante para aquella liga y desde entonces el Arsenal lleva 12 partidos seguidos sin perder contra los grandes en su estadio. Señoras y señores, llegamos hasta acá. Gracias, Alexis, que nos ha capitaneado este viaje por los 3 partidos quizás más importantes que tendremos en el fin de semana del fútbol de clubes, que vuelve, sí, a ponerse otra vez de nuevo, como ya Alexis lo decía en su presentación, las camisetas de sus equipos, a pensar que el árbitro siempre está en su contra y a volver de nuevo a esta tribalidad que se ha convertido el fútbol de clubes, porque el de selecciones no. En el de selecciones nunca nos mostramos así, porque en el de selecciones nunca se vive la xenofobia, ni el racismo, ni nada de eso, ¿no? Es todo en paz en el fútbol de selecciones. Es correcto, es correcto. Sí. De hecho, en el fútbol de selecciones puedes conseguir que un país asediado por las pandillas celebre todo el mundo junto, hagan una tregua, como es el caso de Haití, y celebren todos la clasificación para el Mundial, que es cosa... O en el fútbol de selecciones puedes ver a Lewandowski después de 84.532 goles con el Bayern, meter un único gol de penalti en un partido intrascendente del Mundial y acabar llorando. Estas cosas pasan donde Ojo, pasan. hablando de Lewandowski, hay que echarle una leidita a esta autobiografía, que no sé si es autorizado o no, que han publicado en Polonia, porque se han contado cositas, ¿ah? ¿Ah, Se han sí? contado cositas. Y esta es la decepción, que no vamos a contar estas cositas del libro acá porque lo tenemos que cerrar. Yo les decía, se van a llevar una decepción al final, pues acá está. A leer un poquito de las páginas de esa biografía que han escrito de Lewandowski y luego nos reencontramos en la próxima semana en otra edición de Fuera de Juego. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.